Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí en este espacio y presentarles una serie de charlas en temas demasiado relevantes para las pymes que ustedes siempre lo han pedido y que son temas puntuales y tips y recomendaciones en todo ese acompañamiento de gestión empresarial que en el día a día van a tener. Me presento, soy Elsa Gómez, hago parte del equipo de Exponencial y hoy ese primer capítulo que vamos a ver y que ustedes van a tener la oportunidad de saborear con sus equipos y sus personas que los acompañan en ese día a día es endeudamiento, donde vamos a hablar de esa estructura financiera, de esa estructura operativa y cómo prepararnos al momento de requerir deuda. Bueno, la estructura financiera se vuelve clave y fundamental a la hora de pensar en endeudamiento porque cuando tenemos una idea de negocio, queremos ser empresarios o nos consideramos emprendedores y estamos estructurando el proyecto, siempre estamos corticos de recursos. Y cuando estamos cortos de recursos pensamos, tengo que adquirir un crédito. Pero la pregunta ¿es el momento? ¿Estoy preparado? ¿Sé para lo que lo necesito? ¿O debo pensar en que de acuerdo a ese momento en el que estoy en mi empresa, debería pensar en otras figuras antes de recurrir a la deuda, porque finalmente es lo que va a apalancar el crecimiento de mi empresa. Yo debo tener la capacidad para poder responder ante esas obligaciones que tienen detrás un costo financiero. Entonces, dentro de ese organizarnos como empresarios o como emprendedores, pues finalmente debo entender que tengo un estado de resultados y un balance. Y esa estructura va a depender del sector, la política contable que tenga la empresa, pero dependiendo de eso es donde yo me tengo que enfocar y esa estructura operativa se vuelve clave a la hora de. Por eso lo que vamos a ver ahora es cómo analizarla, qué es relevante dentro de cada uno de esos frentes y finalmente qué indicadores debería tener en cuenta para poder llegar a prepararme y estar listos para pensar en deuda, en equity, pero que finalmente lo solucionemos, pero quiero que vean estos tips. Les tengo un invitado muy especial. David Bedoya, de BTG Pactual, aliado de Exponencial Confirming hace muchos años, con quien tenemos muchas historias, pero sobre todo hemos logrado anticipar la liquidez de muchas pymes de este país. Bienvenido, David. Elsa, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar compartiendo este espacio con Exponencial Confirming y hablando de los temas que son de bastante relevancia para los empresarios de este país. Bueno, David, empecemos conversando de la estructura financiera. Y dentro de esa estructura financiera está el estado de resultados. Por eso, explícanos qué es el estado de resultados y para qué sirve para nosotros como empresas. Bueno, está muy buena esa pregunta, Elsa. El estado de resultados hace parte integral de los estados financieros. En el estado de resultados lo que podemos contrastar son los ingresos que genera la compañía con los costos y gastos que tiene que asumir para generar esos ingresos. Y el estado de resultados tiene una estructura donde empezamos viendo las ventas o los ingresos de la compañía, los costos y gastos del producto o servicio que se está vendiendo y empezamos a pasar también por gastos administrativos, gastos de ventas, llegamos a una utilidad operacional y empezamos a pasar por otros gastos o ingresos no operativos como los intereses, los pagos de impuestos y llegamos al final a la utilidad neta de la compañía. Bueno, David, y dentro de ese recorrido que estás haciendo, el EBITDA, ¿cómo cobra relevancia para las empresas? Esa pregunta está también muy interesante porque el EBITDA en realidad no hace parte del estado de resultados, pero sí se puede calcular con los insumos que tenemos ahí. Para ponerlo en términos muy simples, el EBITDA son unas siglas en inglés que quieren decir utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y lo que intenta recoger ese EBITDA es la generación de caja operativa de la compañía, es decir, qué tanta caja está generando mi operación como tal, sin tener en cuenta otros factores externos como por ejemplo los impuestos, que pueden depender pues, de los diferentes países, pero también sin tener en cuenta otros temas como los intereses, que también tienen que ver con la generación de caja, pero también parten de unas decisiones de estructura de capital y también aislando las depreciaciones y amortizaciones que también pueden depender mucho de las decisiones que tome la gerencia de cómo lo lleva a su estado de resultados. Entonces, es un indicador que nuevamente lo que busca es medir esa caja que genera tu operación y es fundamental porque te va a permitir tomar decisiones a largo plazo viendo de verdad qué son los recursos disponibles que puedes generar en un periodo de tiempo. David, dentro del estado de resultados, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta o hacer doble clic?
Bueno, en realidad el estado de resultados es tan importante que uno lo debe tener en cuenta todo, pero algo que se recomienda hacer es no solamente fijarse en el estado de resultados de un momento en el tiempo, sino hacer un seguimiento a su evolución. Cómo han evolucionado mis ingresos, cómo han evolucionado mis costos, mis márgenes. Y nuevamente, el EBITDA es muy relevante también hacer un seguimiento del desempeño que está teniendo y que sea coherente también, digamos, con el sector, pero también con las expectativas que tengamos como organización. Bueno, dentro de ese estado de resultados, pues también hay unos indicadores que uno normalmente empieza a analizar o a revisar, porque eso es lo que me va a dar la pauta de qué tan líquido estoy o qué decisiones estratégicas debería tomar. Cuéntanos cuáles son esos indicadores por donde podríamos empezar a hacer ese análisis. Bueno, entre esos indicadores del estado de resultados como tal, los márgenes son muy importantes. Por ejemplo, el margen operativo. ¿Cuánto de utilidad operativa estoy generando por cada peso de ventas? Eso también es importante hacerle seguimiento en el tiempo. El margen neto, también cuánta utilidad neta después de cubrir todos los costos y gastos, incluidos aquellos que no son de la operación como los intereses y los impuestos, cuántos pesos me están quedando de utilidad neta por cada peso que yo vendo. Y el margen EBITDA nuevamente, que es lo mismo, cuántos pesos de EBITDA me están quedando por cada peso que yo vendo. Y hay algo que sí es muy relevante, y es que no hay un número único para esos indicadores. En realidad tiene que partir de una comparación con el sector. No es lo mismo una compañía petrolera que una compañía comercializadora, pero también tener en cuenta el estado de la compañía. Pero no es lo mismo una startup que está comenzando, que tiene un periodo de inversión, versus una compañía ya consolidada. Entonces, no hay una respuesta única de cuál es el número que tienen que ser. Lo importante es evaluar su evolución, pero también compararlo con el sector, con la industria, con el país, y también con las metas internas que tenga cada compañía. Ok, David. ¿Y los inventarios? Ahí los inventarios, ¿cuál es la recomendación? Bueno, lo que pasa es que los inventarios no hacen parte del estado de resultados. Los inventarios ya están más por el lado del balance. Pero ahí que me haces esa pregunta, ampliémoslo un poquito más. No hablemos solamente de inventarios, hablemos de capital de trabajo. El capital de trabajo está compuesto por los recursos que yo tengo que invertir en mi operación para mantener, o en mi compañía para mantener la operación. Y de ese capital de trabajo hace parte los inventarios, pero también las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Entonces, específicamente de esos inventarios, que es importante hacer un seguimiento de la rotación de los inventarios. ¿Qué quiere decir la rotación de los inventarios? ¿Cuánto tiempo se está quedando ese producto que yo tengo para vender dentro de mi balance? ¿Por qué? Porque es caja que tengo atrapada, es caja que aún no se ha convertido en ventas y que por ende pues, no se ha convertido en cuentas por cobrar y que ingrese. Entonces esa rotación de inventarios es muy importante monitorearla, porque es lo que va a permitir también tomar decisiones versus una línea de producto que no se está vendiendo o una línea de producto que se está demorando más en venderse. Y puedes llevar también a tener estrategias, no sé, de promociones sobre cierto tipo de productos o incluso descontinuar algunas líneas de productos que veamos que el mercado no está recibiendo y que no están rotando dentro de las ventas de mi compañía. David, hablemos ahora de la optimización de costos y gastos dentro del estado de resultados. Bueno, ese estado de resultados definitivamente es la base para pensar en esa optimización de costos y gastos. Precisamente ahorita que hablábamos de un poco ver esa evolución de los indicadores y qué estaba pasando no solamente en un periodo específico sino año a año, esa optimización de costos y gastos puede partir de ese análisis de la evolución, pues obviamente de mis costos variables, pero hay una parte súper importante y es también los costos fijos. Hay que tener en cuenta que esos ingresos que se estén generando pues sean suficientes para cubrir esos costos variables, y ahí va a entrar los márgenes de los que hablamos ahorita, ver que al precio que estoy vendiendo mis productos es suficiente para cubrir esos costos variables, pero además que me está quedando para cubrir mis costos fijos. Entonces, a partir de ese análisis que hablábamos ahorita de mirar tendencias y qué está pasando año a año y compararme con la industria, podríamos empezar a pensar en estrategias de optimización de esos costos. Ver, por ejemplo, si hay una línea de productos que no está siendo rentable y tenga que descontinuar, que a su vez me ayude, no sé, a salir de una bodega que genera un costo fijo que tal vez no es necesaria. Y así ese análisis de evolución y de los indicadores
pues empezar a pensar en estrategias de optimización frente a ahorro de costos fijos, frente a optimización de esos costos variables, también pues cómo puedo comprar materia prima más barata o producto más barato, y resultar en una toma de decisiones de qué es lo mejor para mi compañía, pensando también en el futuro y en esa caja que necesito seguir generando y la rentabilidad para entregar a mis accionistas también. O sea, en conclusión, el estado de resultados es clave para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. Y no solamente la foto, es muy importante también ver cómo se viene comportando, y también compararse versus la industria, versus el sector, versus el país, versus mis competidores, y versus también unas metas muy claras que tengamos desde la alta dirección de cada una de las compañías, para hacer seguimiento de que esa evolución va por el camino que queremos y que de verdad estamos generando la rentabilidad que queremos para la empresa y para los accionistas al final del día. David, muchas gracias por todas estas recomendaciones que nos estás dando, y básicamente pues resaltamos que el EBITDA, aunque no hace parte del estado de resultados, pues finalmente todos los elementos que hay en él nos permite calcularlo, y finalmente el estado de resultados nos permite tomar decisiones estratégicas. Pero esto nos va mostrando esas luces de cómo nos estamos preparando para pensar o no en deuda. Ahora los invito a que nos acompañen en nuestro segundo capítulo, donde vamos a hablar de balance general y las recomendaciones que debemos tener en cuenta.